Vamos a dar paso a la siguiente mesa que se titula Importancia de las licencias obligatorias en los países en desarrollo y el proyecto de Ley de Protección a la Innovación Industrial del Senado mexicano, que como sabemos la denominación quedó como Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial. La dinámica va a ser igual a la mesa que acaba de terminar. Primero vamos a contar con la valiosa participación de Fabiana Jorge, quien es la presidenta y fundadora de MFAJ International LLC, consultora especializada en negocios y comercio internacional, así como para el gobierno norteamericano. María Fabiana, le damos la más cordial bienvenida y bueno, estemos atentos, contará con una participación de aproximadamente 25 a 30 minutos y posteriormente vamos a escuchar a los comentaristas, y vamos a hacer, una vez que usted termine su presentación, la respectiva presentación de los comentaristas. Sí, le damos el uso de la palabra. Gracias a todos y gracias por tenerme hoy con ustedes. Claramente este debate es sumamente pertinente, especialmente hoy, en el medio de la peor pandemia de los últimos 100 años y cuando México está pasando una ley de propiedad industrial que en mi opinión tiene serios problemas y que podría dejar al pueblo mexicano más vulnerable. Simplemente para mencionar un poco, la perspectiva que yo voy a dar es desde el punto de vista de negociadores. Yo fui negociadora comercial y en los últimos 30 años hemos estado involucrados en muchísimas de las negociaciones que se llevaron a cabo. Así que voy a traer un poco más esa perspectiva. Y sí voy a empezar con el tema de las licencias obligatorias. Claramente el grupo aquí sabe de estos temas, no voy a repetir lo que dice el TRIPS ni ir a lo básico, sino que el objetivo que quiero en los minutos que tenemos es analizar no solo las licencias obligatorias, pero también otros de los elementos que han aquí en el contexto de esta ley que se ha venido debatiendo en los días pasados y que ha estado pasando muchísimo y que va a influenciar muchísimo a este país. Y creo que es fundamental que la gente sepa lo que realmente dice esa ley y cómo los va a impactar. Entonces, además de las licencias obligatorias, quiero mencionar en el tema de las patentes de nuevos usos que se mencionó, el tema del linkage, el tema de la ausencia de estímulos al lanzamiento de genéricos y biosimilares y finalmente la importancia de los gobiernos en la determinación de las leyes. Así que bueno, comenzamos con el área de las licencias obligatorias. Quiero ir a los temas que de pronto no se hablan todos los días. Y en ese sentido quiero mencionar un tema que específicamente ha sido la estrategia de los grandes intereses económicos por detrás de las empresas multinacionales, que es, sí, el acuerdo de los ATPIC incluye las licencias obligatorias en el artículo 31, está muy definido, muy explicado, y esto fue una negociación de que se daban los 20 años, pero había ciertos mecanismos de flexibilidad, claramente, como lo dijo Carlos y como lo dijo Rafael, Manuel, era una de las flexibilidades de los ATPIC. Ahora bien, ¿qué fue desde el primer día, después del acuerdo de los ATPIC, la estrategia de la industria multinacional original? Fue de tratar de hacer creer a la gente que esta cláusula solamente es para aplicar en casos de emergencia. Y esto claramente no es lo que dice el acuerdo de los ATPIC. Si bien se menciona el tema de emergencia, lo que se dice es que para que alguien pueda solicitar una licencia obligatoria, tiene que demostrar que hubo un periodo de tiempo y condiciones económicas razonables, etcétera, donde trató de negociar una licencia con el titular de la patente.
y que esto puede ser obviado, o sea, este periodo de demostrar que trató de negociar esta licencia por un periodo de tiempo razonable y en términos económicos razonables, que esto se puede ver obviado en el caso de una emergencia. No dice que las licencias obligatorias se aplican solamente en casos de emergencia. Esto es una distorsión premeditada por parte de las empresas multinacionales para tratar que los gobiernos no la implementen. Y en esto voy a dar un par de detalles porque lo que quiero compartir es qué es lo que pasa en la realidad, cómo nos afecta a todos nosotros esto en la realidad y cómo se vive, cuál es el día al día lo que pasa en esto. Cuando se estaba implementando el acuerdo de los ATPIC, por ejemplo, en el caso de la Argentina, yo me crié en la Argentina, luego me mudé a los Estados Unidos hace muchos años. Recuerdo estar hablando con Adrian Otten, que era quien estaba a cargo de propiedad intelectual en la Organización Mundial de Comercio, y le explicaba cómo el gobierno argentino estaba bajo presiones enormes para que no se aplicara las licencias obligatorias en la legislación nacional. Y lo único que él me repetía es, bueno, si Argentina quiere dar más, es ok. Yo le decía, no, pero Adrian, no es que Argentina quiere dar más, no quiere dar más, quiere poder establecer las licencias que están allí. Y lo único que oía que él me decía es, bueno, si Argentina quiere dar más, puede dar más. Esto es con lo que se enfrentan los gobiernos todos los días. Y les doy otro ejemplo. Cuando se estaba negociando el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Chile, nosotros estábamos trabajando, asesorando a la industria genérica de Chile, y lo que vimos era que había textos para limitar el uso de las licencias obligatorias, creo que era para prohibirlo directamente, y también para limitar el uso de otro tema que Rafael mencionó, que es donde se terminan los derechos de propiedad intelectual, de exhaustions. Y estos dos temas claramente eran flexibilidades del acuerdo de los ATPIC. Y sin embargo había un texto por parte del USTR que se había presentado y que se estaba negociando, donde estas dos flexibilidades clarísimas del acuerdo se estaban prohibiendo. En este mismo momento fue que estaba pasando, mucha gente lo conoce más como el Fast Track, que es la ley por la cual el Congreso, que es el que tiene la potestad en Estados Unidos de negociar los acuerdos internacionales, le otorga al USTR para que pueda negociar estos acuerdos directamente y solo se reserva el derecho de votar a favor o en contra de todo el acuerdo, pero no renegociar partes. Entonces esto se estaba negociando cuando, al mismo tiempo que la negociación bilateral, y en los objetivos de negociación de propiedad intelectual se decía que había que básicamente tratar de seguir la ley norteamericana, que claramente es ATPIC Plus, ¿no? O TRIPS Plus. Y allí fue que, trabajando conjuntamente con legisladores norteamericanos, se logró introducir por parte de los quienes sponsorearon el texto, fueron el senador Kennedy y la senadora Feinstein, que introdujeron una enmienda a lo que se llama el TPA o Fast Track, que dice que las flexibilidades del acuerdo de los ATPIC deben ser respetadas. Esto pasaba al mismo tiempo que se estaba negociando en Ginebra en lo que luego fue la declaración de Doha. Así que, pero esto es la realidad de las presiones enormes en que nuestros países se ven involucrados.
Bueno, gracias a esta cláusula que se logró aprobar con el apoyo de todos los senadores, primero nos dijeron que no iba a pasar porque había un acuerdo de caballeros que se le iba a otorgar sin ningún cambio al presidente Bush. Finalmente fue aprobado por todos los senadores y diciendo que era mucho mejor gracias a esa enmienda. Y gracias a esa enmienda fue que Chile, una vez que se enteró de la misma, inició una ronda de negociación y dijo, yo estoy enterado que esta enmienda ha pasado, así que estas dos cláusulas se sacan del texto de negociación. Y fue muy importante. Entonces es importante que nos apoyemos en esto. Ahora bien, Carlos decía que él es también optimista por el tema de la pandemia y cómo, por ejemplo, el tema de las licencias obligatorias es obvio ahora como un tema muy importante. Y estoy de acuerdo con eso. Ahora, sin embargo, es extremadamente preocupante que en el medio de la peor pandemia de nuestras vidas, cuando sabemos que los gobiernos tienen poquísimas herramientas de negociación con las empresas, cuando sabemos que Europa se está preparando para tal vez utilizar las cláusulas obligatorias. De hecho, hay una carta que le envió el miembro del Parlamento Europeo que está a cargo del comercio internacional, Lange, al comisionado de comercio Hogan, diciendo que esto se tiene que utilizar, y hubo una carta de confirmación de Hogan. Mientras Europa se está preparando a considerar que tal vez tengan que utilizar las licencias obligatorias, México tiene en esta nueva ley, cuando tiene la oportunidad de asegurarse que el pueblo mexicano tenga todas las armas para luchar contra esta pandemia, tiene en este texto que se ha estado votando en estos últimos días pero muy serias limitaciones al uso de las licencias obligatorias. Y a esto es lo que, en los temas que voy a tratar, esto es lo que quiero oír. No quiero hablar desde un punto de vista académico de las cláusulas, quiero hablar exactamente cómo esto se traduce en la realidad en la que vivimos y en que un padre pueda o no comprar los medicamentos que su hijo necesita. Y hoy por hoy, más que nunca, nos damos cuenta que esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿a qué me refiero con las limitaciones que están en esta nueva ley? Y es en el artículo 162, en los artículos 146 a 148. Y dice, tratándose de invenciones, después de 3 años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente o 4 años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto de Propiedad Intelectual, la concesión de una licencia obligatoria para explotarla cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas. Entonces, está diciendo que para que alguien pueda solicitar al Instituto de Propiedad Intelectual una licencia obligatoria, tendrá que esperar por lo menos 3 años desde el otorgamiento de la patente o 4 años desde la solicitud, lo que lleve más tiempo. Esta restricción no existe en el acuerdo de los ATIC. Y tengo entendido que ya estaba en la ley mexicana, pero esta es una oportunidad para mejorar lo que está mal, sobre todo en el momento en que estamos viviendo. ¿Cómo puede ser que nadie vea esto? Luego dice, no procederá al otorgamiento de una licencia obligatoria cuando el titular de la patente, a quien tenga concedida
licencia contractual haya realizado la importación de la invención patentada u obtenida en el proceso patentado. O sea, que si alguien está importando el producto al país, no hay manera que se le otorgue una licencia obligatoria a un tercero. Eso tampoco está en el acuerdo de los ATPIC. Entonces significa que, como en el ejemplo que daba Carlos antes, que si una empresa tiene la medicina que puede salvarle la vida a pacientes del COVID y cobra $500.000 por persona para que la pueda utilizar, si la empresa la está importando, el gobierno no está autorizado a otorgar una licencia obligatoria. Pero esto no es suficiente, no es lo único. Además dice en el artículo 148 que antes de conceder la primera licencia obligatoria, el instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de 1 año contado a partir de la notificación personal que se haga a este, proceda a su explotación. O sea que si alguien ya esperó los 3 o 4 años, finalmente logró la licencia obligatoria, todavía se le va a dar 1 año al titular de la patente para que la importe, para que importe el medicamento. O sea, lo que pasa cuando hay cláusulas de este tipo es que nadie va a ir a pedir una licencia obligatoria, porque eso lleva tiempo, esfuerzo, dinero, y para que espere 4 o 5 años, ¿cuánta gente se murió? ¿Cuánta gente tenemos que ver que se muera? Claro, lo que pasa es que yo creo, y trabajo como muchos de ustedes en el área de propiedad intelectual por tantos años, el mayor problema que tenemos es este desconecte que hay entre este divorcio, o falta de conectividad entre la propiedad intelectual de lo que pasa en un acuerdo, de lo que pasa en una ley, y mostrar el efecto directo en la gente. Pero esto es lo que estamos hablando, es exactamente un efecto directo en la gente. Entonces yo realmente estoy absolutamente sin palabras de cómo puede ser que este texto se haya pasado este fin de semana pasado, hace 2 días, un día, ayer creo que también, por el Congreso mexicano en el medio de la peor pandemia mundial, dejando al pueblo mexicano en la mayor vulnerabilidad cuando no es necesario, cuando no está en el acuerdo de los ATPIC estas restricciones y cuando no están tampoco en el acuerdo del TEMEC, porque específicamente se estableció en esta ley que mencionaba antes, que se llama TPA o Fast Track o Trade Promotion Authority, que las flexibilidades del acuerdo de los ATPIC debe ser respetada en los acuerdos que negocia Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede ser que este texto exista hoy en esta nueva ley de México? Entonces, y como Carlos decía, no me quiero demorar porque quiero tratar de tocar los otros temas también, pero en esto también se utiliza en los Estados Unidos, y cuando hubo un momento en que, y esto no es nada más por emergencia ni muchísimo menos, y les voy a dar un ejemplo muy concreto, muy exacto. Cuando hubo en un momento, fue más o menos al mismo tiempo que se estaba negociando el bilateral con Chile, en un momento de susto donde había sobres con anthrax que llegaban a miembros del Congreso y a otra gente, y el anthrax obviamente puede matar. Y Bayer tenía un producto, el Cipro, que era el que se podía utilizar. Y quería cobrar tanto dinero que el senador Schumer fue el que amenazó que o bajaba el precio o le hacían una licencia obligatoria. Así que es fundamental entender que también precio puede ser una de las razones para utilizar las licencias obligatorias. Entonces,
desde el punto de vista de cómo nos afecta, cómo nos puede afectar y cómo influye esto en la ley nacional, que es lo que voy a tratar de hacer en cada uno de los casos. Así que si puedo pasar al próximo tema, que creo que es muy importante, y que es el tema de que se mencionó, que ustedes mencionaron antes, que es el de las patentes de segundo uso. Y estoy íntimamente involucrada en esto porque también hemos trabajado con el TEMEC y con los cambios que se hicieron. Muchas veces nos consultan también el Congreso en estos temas técnicos y demás. Este tema de los segundos usos estaba en el TEMEC original. Y cuando los demócratas tomaron control de la House of Representatives, se decidió que había determinados temas que tenían que ser renegociados. Temas relacionados con los sindicatos, temas relacionados con el medio ambiente y temas relacionados con el acceso a medicamentos. Y este fue uno de los temas que se trabajó entre el Congreso norteamericano y el USTR para llegar a un acuerdo bipartidista. Y a través de esto fue que entonces se eliminó las patentes de segundo uso en el TEMEC. Esto fue una negociación dura, no fue fácil de lograr, pero el Congreso norteamericano pensó que era tan importante para el acceso a medicinas que era importante poder eliminarlo del acuerdo. Hace algunas semanas yo vi el texto y Rafael mencionó en su presentación que había cosas no claras de cómo fue que textos aparecieron en el proyecto de ley y demás, y coincido con esto, porque yo leí y lo imprimí, así que tengo prueba, que el texto del proyecto de ley en el artículo 45 no tenía las patentes para nuevos usos. Y esto se agregó, no sé exactamente cuándo ni por quién, pero ustedes que están en México, creo que sería fundamental exigir al Senado que explique quién lo introdujo este texto, porque no estaba hace algunas semanas. ¿Quién fue que lo introdujo y por qué? Y es el artículo 45, y en el artículo 45 dice, perdón que lo lea, pero creo que es importante para que vean ustedes cómo lo dice exactamente. Dice, para los efectos del presente capítulo, que es el de patentes, se entenderá por, 1, nuevo, que es nuevo, ¿no? Todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. Hasta ahí iba el inciso 1, hasta hace algún tiempo. Y ahora, como misterio de magia, se agregó, no se excluirá de la patentabilidad, no se excluirá, o sea que se dará patente, no se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. O sea, siempre que haya una utilización nueva, se le va a dar patente. Ahora bien, por ejemplo, Carlos explicó, dio un ejemplo sobre cómo podía funcionar esto con el COVID y una medicina que fuera para el COVID, una medicina vieja, pero que tenga un nuevo uso, y se le podría dar una patente y otro monopolio de 20 años. ¿Cómo vamos a mantener al paciente vivo por 20 años hasta que pueda pagar por la medicina? Bueno, ya sabemos que mucha gente va a morir innecesariamente si este fuera el caso. Pero además, hay otra cosa que es importante entender, que estas cláusulas se diseñan con toda una estrategia atrás. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa puede, por ejemplo,
conocer exactamente que hay 5 usos distintos para un medicamento. Pero ¿qué pasa? No le conviene ponerlo desde el principio. Entonces patenta el medicamento original, la patente original con un uso. A los 5 años pone otro uso, o cuando le convenga comercialmente, y así va escalonando las patentes. Y les puedo dar un ejemplo. Hace, bueno, muchos años, queríamos ver si había una relación entre el número de patentes otorgadas a un medicamento y la cantidad de dinero que ese medicamento generaba. Y lo pudimos verificar. La forma en que funcionaba, esto fue hace muchos años, no lo hemos seguido actualizando, pero esto fue con respecto a una medicina contra la úlcera, que no era biológica, small molecule, y tenía 23 patentes. Hoy por hoy las patentes biológicas tienen a veces cientos de patentes, pero en aquel momento 23 patentes eran muchísimas. Y como decimos, la patente lleva 20 años. Pero lo que habían hecho, habían escalonado las patentes, entonces el periodo que se cubría no eran 20 años, pero eran 39 de monopolio que estaban tratando de obtener. Esto es la realidad, esto es lo que realmente vivimos. Y finalmente, una empresa genérica los desafió legalmente en las cortes y llegaron a ganarlo, pero mientras tanto tuvieron 30 meses más de monopolio simplemente por haber tenido el juicio. En verdad, bueno, la forma en que funcionó fue la empresa genérica pidió un marketing approval y ellos y la empresa original le hizo el juicio. Y por hacer el juicio, en Estados Unidos pasa lo que se llama el 30-month stay, que es básicamente por 30 meses una extensión de facto de la patente. Ahora bien, ¿qué significa esto más allá de las palabras en términos reales? La medicina en ese momento ganaba 4.000 millones de dólares. Hoy eso puede ser muchísimo más. Esto era del 2000, así que imagínense. Pero esa medicina generaba 4.000 millones de dólares al año. Y al obtener los 30 meses adicionales, sabiendo que iban a perder, porque no tenían la sustancia para ganarla, lograron la extensión de facto de la patente por 30 meses. 30 meses son 2 años y medio. Al tener 4.000 millones de dólares al año de ganancias, ganaron, o sea, 2 años y medio de eso son 10.000 millones de dólares que no deberían haber ganado, simplemente por hacer una jugada estratégica utilizando el escalonamiento de las patentes que tenían, tratando de bloquear la competencia con una segunda patente. Y esto es lo que México ahora ha decidido básicamente incluir en la legislación, en el medio de la peor pandemia de nuestras vidas. Entonces, si nosotros creemos que no hay estrategias utilizando todo esto por parte de determinados intereses económicos, entonces no sabemos lo que pasa en la realidad. Y realmente poner estos candados para que no haya competencia en el mercado, que sabemos que la competencia es lo que permite precios más bajos, es realmente difícil de entender. Entonces, si bien coincido con Carlos que debemos ser optimistas, y la verdad que nosotros que venimos luchando por varias décadas en todos estos temas, hemos podido hacer una diferencia muchas veces.
y somos optimistas porque si no, no lucharíamos en este tema, pero tenemos que entender que estas cláusulas no van a ser gratis para el pueblo mexicano y que son absolutamente innecesarias. Entonces, alguien lo mencionó, creo que fue Manuel, los miembros del Congreso, algunos de los miembros del Congreso que trabajaron en esta renegociación de las cláusulas del TEMEC, y eran solamente unos pocos que podían tener acceso a este texto, estuvieron tan preocupados cuando se enteraron que la legislación que se estaba debatiendo ahora en México tenía este agregado que no tenía antes, y que iba a establecer las patentes de segundo uso que ellos con muchísimo trabajo lograron sacar. Enviaron una carta el día, no sé si la ven aquí, ¿la pueden ver? ¿Se puede ver o no? Ok. El día 28 de junio. ¿Saben qué día es? Fue el día 28 de junio, domingo. El domingo a la mañana había gente del Congreso, en el Congreso norteamericano, haciendo esta carta. Si alguien cree que ellos hicieron esta carta y se la enviaron al senador Madero, porque esto no era un tema de importancia, bueno, yo la verdad que no sé de muchas cartas para nada que se envían un domingo por parte del Congreso norteamericano. Y sin embargo, no se escuchó la preocupación, y según tengo entendido, inciso 1 incluye en lo que fue aprobado el otorgamiento de patentes de nuevos usos. Otra vez, estoy sin palabras. Finalmente, bueno, otro tema que quiero mencionar, perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Otro tema que también es extremadamente preocupante es el tema del linkage. El linkage, como Carlos mencionó un poco brevemente, es una cláusula TRIPS Plus. ¿Qué es el linkage para el que no sabe esto? La mayoría de los países del mundo tienen la oficina de patentes que otorga las patentes y la oficina de registro sanitario, como el COFEPRIS en el caso de México, que otorga los registros sanitarios, después de demostrar que un medicamento es seguro y eficiente. Son dos funciones absolutamente separadas que no tienen que ver una con la otra. En la mayoría de los países del mundo, si alguien piensa que un tercero está violando una patente, va a las cortes, le hace juicio y resuelve eso. Esto es del derecho privado, lo tiene que resolver. Lo que el linkage hace es, le transfiere la carga del titular de la patente de defender su propia propiedad al gobierno y le dice, vos gobierno me defendés a mí la propiedad. Y lo haces eso diciéndole a la oficina del registro sanitario que no puede otorgar ningún registro sanitario si supuestamente hay una patente que cubre ese medicamento. Eso en términos normales parece ser correcto. Lo que pasa es que esta cláusula ha sido realmente abusada de tal manera que hasta en la ley norteamericana tuvo que ser modificada, porque creaba abusos de todos lados. Y hubo coincidencia de los dos partidos que tenía que ser enmendada. Aún aquí, que sí existe, hay una serie de limitaciones y de formas de tener contrapeso. En el caso de México, y otra vez, siempre yo quiero focalizarme a qué es lo que tiene México, cómo le afecta todo esto, ¿no? Porque si hablamos puramente en términos teóricos, no nos sirve
no le sirve a la gente. Tenemos que ver cómo afecta esto a la gente y cómo podemos hacer una diferencia en el acceso a medicamentos. México pasó una regulación en el año 2003, que es la del 19 de septiembre, donde estableció un linkage, bajo muchísima presión internacional. Pero está en un reglamento, no está en la ley, puede ser cambiado si así lo quisiera el gobierno, y además está limitado a ingredientes activos. No es para cualquier medicamento. Y otra vez volvemos a qué es lo que está pasando en este proyecto de ley o ley, y vemos que los legisladores mexicanos, yo creo que muy mal asesorados, están incluyendo el linkage ahora en la ley, mientras que no estaba en la ley antes. Antes estaba solamente en una regulación. Así que lo están subiendo a una ley, que es algo muchísimo más difícil de cambiar después, mucho más serio, y donde no había obligación en absoluto. De hecho, este tema ya había sido identificado como un problema tan grande que con otros acuerdos comerciales que Estados Unidos había negociado antes, el de Perú y Colombia, había originalmente un linkage obligatorio, y pasó algo similar a lo que pasó ahora con el TEMEC, en que el Congreso norteamericano, le dijo al USTR que no iban a aprobar, a ratificar el acuerdo si no se renegociaban algunos aspectos. Y otra vez fue entre los otros tres de Labor, Environment, sindicatos, medio ambiente, fue en algunas cláusulas de acceso a medicamento, y este tema del link estaba como obligatorio y se eliminó la obligatoriedad, se dejó simplemente como opcional. Inclusive se puso que si un gobierno decidía incluirlo, tenía que establecer determinadas cosas. Esto también fue la base para el TEMEC, el TPP y para el TEMEC. Y de hecho en el TPP y en el TEMEC no había obligatoriedad, en el TPP había dos opciones, uno podía elegir no linkage o podía elegir linkage, no había obligatoriedad, y en el TEMEC no está la obligatoriedad, y de hecho en la renegociación que se hizo y el acuerdo bipartidista que se logró, aún se eliminó parte de lo que había al respecto. Así que absolutamente el Congreso mexicano no tenía absolutamente ninguna obligatoriedad de incluir el artículo de linkage. Y esto está en el artículo, ya les digo, 162, donde se dice específicamente: el instituto publicará en la Gaceta un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, y conforme a lo establecido por el Reglamento de Insumos de la Salud, se coordinará, la palabra clave es coordinará, de manera directa con la autoridad sanitaria competente para proporcionar la información que se requiera dentro del trámite de autorización de comercialización. Sí. O sea que lamentablemente vemos que otra vez el Congreso mexicano podía elegir una implementación que otorgara mayor acceso a medicamentos, y eligió otra cláusula donde va a haber menos acceso a medicamentos. Ahora bien, y un tema adicional que quiero mencionar, perdón, voy a poner la luz porque se está oscureciendo. Y un tema adicional que quiero mencionar es, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio sacó un informe muy, muy interesante sobre el cáncer hace cosa de 2 meses o 3 meses.
y menciona cómo cada vez se está incrementando más. Bueno, la verdad que es muy serio el avance del cáncer. Y una de las cosas que dice es la importancia de las licencias obligatorias y demás. Y yo creo que las licencias obligatorias definitivamente son muy importantes, son muy, muy, muy importantes, pero que tampoco nos debemos quedar con las licencias obligatorias solamente. Y que tenemos que empezar a pensar un poquito afuera de la caja que nos han dibujado determinados intereses económicos por los últimos 30 años, donde pensamos solamente en términos muy limitados. Y, por ejemplo, aún en Estados Unidos hay incentivos para atraer al mercado productos genéricos. Se les otorga 180 días de exclusividad al primero que va al mercado. ¿Por qué es esto? Porque llevar un producto al mercado no solo es muy costoso, pero además, en general, muchas veces tiene que pasar por todo un juicio, donde, como en el ejemplo que había mencionado antes, hay un juicio, se dan los 30 meses, entonces, como saben que si pueden tener los 30 meses adicionales, lo van a hacer aunque vayan a perder el juicio, es muy, pero muy posible que haya un juicio y hay que dar ciertos estímulos a la industria genérica para que puedan salir al mercado y quieran salir al mercado y estén dispuestos a ir por todas estas dificultades. Lo que alguien me decía, por ejemplo, un empresario de Chile, que en Chile no lo hacen porque nadie quiere ser el que pague todo el dinero para poder sacar un producto al mercado y después entran todos al mismo tiempo. Y tenemos que empezar a pensar, más allá de las licencias obligatorias, qué otras cosas que sean consistentes con el acuerdo de los ATPIC y que no violen, tenemos que hacer para que haya mayor balance entre la promoción bueno, la protección de propiedad intelectual y el acceso a medicamentos. Y creo que, por ejemplo, dar incentivos para el lanzamiento de productos genéricos y biosimilares es fundamental. Creo que también es fundamental otorgar penalidades a los que abusen o hagan mal uso de los derechos de propiedad intelectual. Y básicamente lo que digo es que haya equidad de condiciones. Si alguien viola una patente, está muy mal y tiene que pagar. Y si alguien se abusa de un derecho de patente, debería pagar también y no tener un cheque en blanco como tienen hoy. Y creo que tenemos que pensar urgente, estamos más que atrasados en tratar de traer balance a esto para que haya acceso a medicamentos. En este sentido, Carlos dijo en un momento que tenemos que acordarnos que la protección a la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, pero un medio. Y esto, el medio es ¿para qué? Para generar innovación y nuevos productos. Y en ese sentido quiero mencionar algo que lo dice la Federal Trade Commission, la comisión es la que se ocupa de que haya competencia en el mercado en Estados Unidos, y donde dice que es fundamental que haya balance entre la política de patentes y la política de competencia. Y aún más dice que si no se logra ese balance y hay un bias a favor de una, lo que se está dañando al final es la innovación. Y creo que en el área de las patentes estamos viendo que muchas empresas están más preocupadas de hacer lo que se llamó en su momento Me Too drugs, o sea, la misma droga que estaba el medicamento, de agregarle una cosita y tener otra patente y así, o sea, no real innovación, sino innovación pequeña.
en vez de lograr nueva innovación. Y lo último que quiero decir es que yo, según he visto, durante la campaña presidencial, el presidente López Obrador se comprometió con el pueblo mexicano de otorgarle o de luchar para mayor acceso a medicamentos. Y creo que sí lo quiere hacer. Pero la ley que se estuvo votando en estos días, el proyecto de ley que se estuvo votando en estos días, va a ser exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y los ejemplos que di de limitaciones en las licencias obligatorias, del otorgamiento de patentes de segundo uso y de limitaciones absolutamente innecesarias en las licencias obligatorias y el otorgamiento del linkage hacen exactamente lo contrario. Y por lo tanto, yo creo que algunos pueden decir, bueno, pero esta ley ya pasó, ya no se puede hacer nada. Bueno, lo mismo pudieron haber dicho los negociadores norteamericanos cuando el acuerdo del TEMEC ya estaba terminado, pero dijeron no, esto no es lo suficientemente bueno, hay que corregir cosas y hay que mejorar el acceso a medicinas. Y creo que los líderes de los países, y en este caso que estamos hablando de México, tanto el presidente como los legisladores deberían decir, bueno, si es cierto que hay cláusulas en esta ley que puede dañar al acceso a medicinas y estamos en la peor pandemia de nuestras vidas, miremoslas de vuelta y si tenemos que corregir cosas, se corrigen. Y si no, será que los legisladores o determinados funcionarios no están tan dispuestos a realmente preocuparse por la salud de la gente. Así que bueno, con eso termino y ojalá veamos correcciones a esta ley que creo que es sumamente limitada si queremos dar el acceso a medicamentos al pueblo mexicano. Muchísimas gracias, Fabiana, por tu brillante exposición. Creo que has expuesto puntos muy específicos y medulares con relación a las licencias obligatorias y sobre todo algunos temas que tienen estrecha relación con estas. Vamos a darle el uso de la voz al doctor Jorge Luis Ordelín Font, que es especialista de la Comisión Americana Jurídica Social del Centro de Estudios Interamericano de Seguridad Social y quien ha participado en otros eventos sobre la materia de propiedad intelectual. Sin más, doctor Jorge, le damos el uso de la voz. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias a los organizadores del evento, específicamente al doctor Manuel Becerra, a los profesores Rafael Pérez Miranda. Y bueno, felicitar sobre todo a María Fabiana Jorge por la excelente exposición que nos ha realizado en el día de hoy. La verdad que los dos ponentes que nos han antecedido, y específicamente, a la doctora María, que me toca comentar, nos han comenzado a desmontar algunas de las cuestiones fundamentales que tradicionalmente hemos aceptado, como que la ley de propiedad intelectual cumple con los mínimos del TEMEC, como que la ley de propiedad intelectual, de propiedad industrial, debe de cumplir con lo que establecen los ADPIC, cuando verdaderamente lo que estamos viendo es que existen una serie de tergiversaciones, no tanto de los tratados internacionales, que ya de por sí tienen determinadas características, como del propio TEMEC y de la propia forma en la que nosotros estamos llevando a nivel nacional este tipo de esta legislación. Creo y retomo que la doctora Fabiana ha mencionado algunas cuestiones claves. Uno es el tema de las tergiversaciones, ha mencionado también todo lo relacionado con las licencias obligatorias y la necesidad de pensar más allá de las cuestiones de las licencias obligatorias, cómo es necesario redimensionar todo este sistema para verdaderamente ubicarlo como un sistema dentro de un sistema de propiedad intelectual y dentro de un sistema de innovación. Hay una cuestión que me parece que es fundamental en lo que ella ha comentado y es el tema de la equidad. Es decir, hasta qué punto verdaderamente estamos aprobando o se ha aprobado una ley que es equitativa.
Y la pregunta que yo me hago es, si existiera una patente, la actual ley, la ley que se aprobó en el día de ayer por diputados, ¿podría responder efectivamente a la pandemia del COVID? Es una pregunta que debemos de realizarnos. Es decir, ¿hasta qué punto pudiera responder según las capacidades tecnológicas de investigación, de innovación que tiene el gobierno mexicano? ¿Pudiera verdaderamente responder? Yo creo que hay un aspecto determinado, y es que el tema de las licencias obligatorias, es a lo cual me quiero referir con particularidad. Lo que hace la nueva ley es copiar textualmente, excepto un solo cambio que hace, una sola modificación que realiza, es copiar textualmente a su predecesor. Se extraña en la ley de innovación, en la ley de propiedad industrial mexicana, por ejemplo, las licencias obligatorias por cuestiones de competencia, las licencias obligatorias por cuestiones de segundas utilizaciones, que incluso están reconocidas como principios dentro del propio TEMEC. Es decir, el TEMEC lo reconoce como principios. El TEMEC reconoce que el sistema de propiedad intelectual no puede, y el sistema de patentes no puede ir en contra de cuando usted haga ejercicios abusivos de este tipo de las patentes. Sin embargo, otra cuestión que también es extremadamente preocupante es por qué México no aprovechó esta situación tan especial y no reguló las patentes de uso público no comercial. Si nosotros vamos al artículo 153, que era el antiguo, el actual artículo 153, lo que será el artículo 153 de la ley, una vez que se promulgue, nos vamos a dar cuenta que lo que se regulan son las licencias de utilidad pública. Y dentro de las licencias de utilidad pública hay una variable, hay una versión, un motivo, que es cuestiones de salubridad, por cuestiones relacionadas con el acceso a medicamentos, por cuestiones relacionadas. Sin embargo, esto no satisface necesariamente las llamadas licencias no gubernamentales o las llamadas licencias de uso no comercial. Licencias no gubernamentales o licencias de uso no comercial que están reconocidas en los ADPIC, específicamente en el artículo 31, inciso B, y en el 44, apartado 2. México no las reconoce y se diferencian de las licencias tradicionales esencialmente, no solamente en su carácter expedito, es decir, en ser unas licencias que se otorgan de manera muy rápida, sino también que se ejercen de oficio por medio del Estado. Es decir, a diferencia de las licencias anteriores o del régimen normal que conocemos de licencias obligatorias, estas licencias son determinadas por el Estado. Y lo más interesante en este caso o en esta situación es que el régimen de uso público o uso público no comercial está regulado tanto en Estados Unidos como en Canadá. Es decir, Estados Unidos lo tiene regulado cuando regula en el título 28, específicamente cuando se refiere a los procedimientos por materia de patentes, dice, y derechos de autor, que cuando el uso de una patente protegida en Estados Unidos se haga para fabricación y por el gobierno norteamericano, uso y para el gobierno norteamericano, la persona o el titular solamente tiene derecho, en este caso, a obtener una reclamación por los gastos o una reclamación teniendo en cuenta lo que ha desembolsado en el uso, en la producción, en la fabricación de esta patente. Interesante es que el uso público no comercial, y está igual asimismo determinado desde los ADPIC, no solamente es que el uso lo haga el gobierno, no es solamente el gobierno puede autorizar que contratistas o que otra persona física o jurídica, puede utilizar o puede hacer uso de esta patente, siempre y cuando se haga con el llamado uso público no comercial. De manera similar es también interesante que Canadá también lo tenía regulado, pero mucho más interesante es que Canadá lo tenía regulado en la sección 19, en el título 19 de su ley de propiedad intelectual, pero ante la pandemia del COVID modificó y agregó una sección, una cuarta sección, que es la sección 19.4, en la que volvió a consagrar el uso público no comercial efectivamente para cuando se declara una situación de emergencia. Usted dirá, o pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y por qué entonces México no aprovechó esta situación para plantear la función o para plantear este tipo de licencias que además ha demostrado ser, pues, una de las licencias que pudiera ser una de las vías de solución para poder equiparar o para poder lograr esta equidad o relajar hasta cierto punto estas tensiones entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad intelectual? Y digo en cierto punto porque no podemos olvidar que las tensiones de propiedad intelectual no solamente se resuelven por el sistema de licencias obligatorias. Hay una pregunta que habían comentado anteriormente, que era si había que pensar o redimensionar el sistema de licencias obligatorias mexicano. Sí hay que repensarlo, pero es necesario repensar el sistema de licencias obligatorias en mexicano, no solamente incorporando el uso público no comercial,
que además, dicho sea de paso, no es solamente una licencia o un tipo de licencia que se ha reconocido en la legislación norteamericana, que como bien ha comentado el doctor Correa, ya es muy frecuente, o ha sido de uso frecuente, sino también en Canadá, pero también hay experiencias en otros países. Se regula en el artículo 47, inciso C, de la ley de Argentina, se regula en el artículo 314 de la ley del Código de Ingenios, la ley de propiedad que regula, bueno, una serie de códigos de economía, protección del conocimiento de Ecuador, pero se regula también en países como Brasil en el artículo 71 y en el decreto que lo desarrolla. Es decir, hay una serie de posibilidades que están en los tratados internacionales, pero sin embargo, dicho sea de paso, APPIC y TEMEC, que permiten y que dan la viabilidad de poder utilizar este amplio sistema. Ahora, una cuestión que también tiene que ser, y yo creo que es algo que es un punto muy, muy importante de lo que aporta la profe Fabiana, es que evidentemente usted tiene que pensar el sistema de licencias obligatorias relacionado también, no solamente que usted lo incorpore, no solamente que usted en la ley se desmitifique todos aquellos casos o todas aquellas tergiversaciones que tradicionalmente hemos aceptado de determinados agentes, que no son además los únicos agentes de la industria farmacéutica, sino también tener en cuenta que usted tiene que analizarlo con otras posibilidades, como pueden ser las ya comentadas, relacionadas con los incentivos, relacionadas con el linkage y relacionado efectivamente con todo el sistema de innovación. Un aspecto que me parece que es también trascendental, que tenemos que tener en cuenta y va igualmente de acorde con lo que venía planteando la ponente, es que el uso público no comercial, nosotros en muchos países se ha reducido a las cuestiones de salud pública, pero no se reduce a las cuestiones de salud pública. Los APPIC no dicen que deben de reducirse a las cuestiones de salud pública. De hecho, los norteamericanos no lo usan efectivamente solo en cuestiones de salud pública. Igualmente, no lo hace ni Brasil. Por ejemplo, en Brasil el decreto que lo regula reconoce que las cuestiones, el uso público no comercial tiene que ver con cuestiones de nutrición, con cuestiones de medio ambiente y con todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico y con el desarrollo económico del país. ¿Qué significa esto? Que increíblemente, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de esta situación en la que pudiéramos hacer un ejercicio mental de cómo la ley de propiedad intelectual podría resolver una situación X determinada, no se ha hecho o no se ha realizado, y verdaderamente creo que se ha desaprovechado una situación que no está impuesta ni por los tratados internacionales, ni creo que tampoco se ha visto con una cuestión de sistema. Ver a la propiedad intelectual no solamente en el simple concepto de licencias, no solamente ver a la propiedad intelectual en el simple concepto de aquellos apartados específicos, sino verlos de forma integrada, de tal forma que permitan aportar, que permitan generar verdaderamente y ser un incentivo para la innovación y no convertirse, como hasta ahora en muchos casos se ha convertido, como un lastre, como una barrera, sobre todo que puede tener efectos prácticos en el acceso a los medicamentos. Pero no solamente en el acceso a los medicamentos, en el acceso a muchos productos que son innovadores, pero que verdaderamente no llegan al pueblo, es decir, no llegan a la sociedad. Tendríamos que plantearnos también si este régimen o estos regímenes no tienen que ser modificados a partir de una relación de hasta dónde la innovación que estamos realizando en nuestros países no se corresponde o no está verdaderamente llegando o no hay un verdadero acceso a la innovación. Yo creo que coincido totalmente con la ponente en relación a la necesidad que tenemos de replantearnos, y específicamente en materia de licencias obligatorias, en materia y en todos los demás aspectos que ella ha realizado, a la necesidad que tenemos de replantearnos los puntos críticos y específicamente el de las licencias obligatorias de forma muy importante, teniendo en cuenta las complejidades del sistema de innovación y sobre todo en cuenta teniendo una visión de país. Increíblemente, México es el país que más restricciones se autoimpone cuando vemos un tratado comercial que se ha establecido con dos países que tienen altos índices de innovación y desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus valiosas aportaciones, muy interesantes comentarios los que has vertido con relación a la aportación de la doctora Fabiana. Vamos a pasar, si tienen a bien, a escuchar al segundo comentarista para posteriormente volver con la doctora Fabiana. Nuestro siguiente comentarista es el doctor Luis Villarroel, que él es abogado de la Universidad de Chile, con una maestría en Derecho, Estudios Legales Internacionales en Washington, College of Law
exministro del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile, exasesor de Propiedad Intelectual del Gobierno de Chile, negoció el capítulo de Propiedad Intelectual de Chile en Estados Unidos en 2003, así como los capítulos de Propiedad Intelectual de los tratados suscritos con Chile, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y otros. Fue vicepresidente del Comité Permanente de Derechos de Autor de la OMPID en 2008 y dirige una ONG, Innovarte. Ha participado en la redacción de la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual de Ecuador, Uruguay, entre otros. Bienvenido, doctor Luis Villarroel. Muchas gracias primero a quienes me han invitado, al doctor Rafael, a Manuel, a todo el equipo que ha puesto en escena este encuentro que es tan necesario para conversar sobre los efectos que tiene el tratado suscrito por México, Estados Unidos y Canadá, así como las implicancias que tiene la ley de propiedad industrial, que entiendo ya la acaban de digamos, finalizar, entiendo. Si todavía hay tiempo para hacer cambios, sería ideal, porque como voy a conversar con ustedes, hay, y han dicho algunos de los ponentes anteriores, hay muchas falencias que debieran ser resueltas para garantizar de una mejor manera que se respete el equilibrio entre los intereses particulares y los intereses sociales, particularmente el caso de la salud. Poniendo el contexto, aunque en realidad ya otros han dicho prácticamente lo mismo, la importancia de la propiedad intelectual, que es una norma que busca el bien común, y en consecuencia tiene que estar al servicio no solamente de un particular o una empresa que ha desarrollado una innovación, sino que también tiene que estar al servicio de la comunidad, que ya sea tanto los usuarios como innovadores que van a construir en base a lo que ha sido previamente inventado. Entonces, hay una necesidad esencial de que la propiedad intelectual mire en generar el interés común. Y ahora este interés común no solamente está dado, no se encuentra con una tensión entre intereses económicos y intereses de salud, sino que son intereses muchas veces que interés económico versus salud, o interés económico también versus interés económico. Y ahí es donde el sistema de licencia obligatoria se tiene que entender no solamente como una necesidad o parte del sistema que protege el acceso a la salud, sino que también respecto de otros bienes esenciales para la economía. Entonces, las licencias obligatorias o los usos no autorizados están, digamos, apuntando no solamente al sector, digamos, más débil de la sociedad, sino que también busca generar la competencia y aprovechar las posibilidades de la competencia. Entonces, dicho esto, la segunda cosa es que entender esto implica un grado de madurez por parte de los países, y solamente los países que ya han reflexionado sobre esto y que tienen efectivamente un Estado de Derecho, reconocen en sus legislaciones las flexibilidades que son necesarias para compatibilizar todos estos intereses, ya sea de salud versus de economía, y también de economía versus economía. Y el mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, que tiene, a mi juicio, uno de los regímenes más flexibles, que hace el más pleno uso de las libertades que tienen los ADPIC en cuanto a usos no autorizados. Y si uno mira los ADPIC y lo compara con la legislación norteamericana, lo que se refiere a usos no autorizados, claramente uno puede identificar que cada una de las disposiciones de los ADPIC en estos temas tiene el sello de Estados Unidos. Y esto es porque Estados Unidos, cuando negocia un tratado, nunca hace un tratado que vaya a significar un cambio a su legislación actual. Eso
queda para nosotros. Estados Unidos, cuando negocia, parte de su mandato es no modificar legislación actual. Entonces, y ahí es que tenemos dentro de los ADPIC distintas flexibilidades para permitir usos no autorizados. Ya hemos visto cómo está reflejado en el artículo 31, que ya lo han mencionado, respecto a las licencias obligatorias y los usos de gobierno, pero también está la posibilidad que tiene el artículo 44, inciso segundo, en que permite que la ley excluya la posibilidad que en el caso de una infracción a los derechos de propiedad intelectual hecha por un ente de gobierno, pueda prohibir esa actividad. O sea, de acuerdo con el artículo 44, en el caso de un uso no autorizado por parte de un ente de gobierno o un contratista, el único remedio que está disponible para el titular de los derechos es pedir una compensación justa bajo los mismos términos del artículo 31. Y eso es justamente para que funcione la normativa de uso de gobierno que ya ha sido explicada muy bien por mi antecesor comentarista. Ahora, lo que sí me gustaría complementar a su exposición es que el artículo 44, inciso segundo de los ADPIC, no solamente permite que se limiten los mandamientos judiciales respecto de los usos de gobierno, sino que también lo permite respecto de los usos hechos por particulares. Y es tan así que nos tenemos que en Estados Unidos, la propia ley de patente establece que no es necesario, o sea, no es imperativo que una vez que se ha encontrado la infracción de un derecho de patente, el juez ordene la prohibición de la actividad, sino que tiene que hacerlo solamente cuando, de acuerdo con la equidad, sea conveniente. Y hay una sentencia de la Corte Suprema, en el caso eBay, en que reconoce este principio y determina un test, algo así como unos test como los que estamos acostumbrados al fair use, un test que se tiene que cumplir para que los tribunales, conociendo de una infracción que está declarada, ordenen que se prohíba esa actividad infractora. Porque el principio general va a ser que si es socialmente necesario, la actividad continúe y solamente sujeto al pago de una compensación de nuevo que sea justa y razonable. Y es interesante que uno de los casos, sobre todo para la aplicación de exportaciones, es un caso que se dio entre una exportación de Estados Unidos a México, que eran de unos artículos, unas válvulas de uso médico, en la cual, estando patentado en Estados Unidos y no estaba patentado en México, la compañía norteamericana empezó a producirlas para exportarlas a México. Entonces, el titular de la patente los demandó y la Corte estimó que si bien efectivamente había una infracción de la patente, dado que hipotéticamente esa fábrica se podría pasar a México y no producir en Estados Unidos, era preferible que produjera en Estados Unidos, que diera trabajos a los norteamericanos y pagara una compensación al titular de la patente. Que, en definitiva, tenemos ahí un caso de una licencia obligatoria de facto que cabe no dentro del artículo 31, sino que cae dentro del artículo 44. Además de esa flexibilidad está, como ya se ha mencionado, la del artículo 75 con respecto a la posibilidad de omitir el cumplimiento de ciertas obligaciones en caso de seguridad nacional. Entonces, vemos que hay una gran amplitud en los ADPIC para que nuestros países en desarrollo, con más o menos ingresos, pero todavía en desarrollo desde el punto de vista de la cultura de la propiedad intelectual y el uso de este instrumento, puedan generar flexibilidades que permitan, digamos, disminuir los costos asociados a los derechos exclusivos que producen monopolios que impiden
el acceso justo en los medicamentos, pero también impiden situaciones necesarias en el ámbito comercial y de la competencia. Ahora, bueno, en mi experiencia como negociador de tratados de propiedad intelectual y también trabajando para el gobierno en la implementación de leyes de propiedad intelectual, uno llega a la conclusión que al final el trabajo que uno hace defendiendo las flexibilidades en los tratados muchas veces se pierde una vez que uno entra a las fases nacionales, porque hay una captura de la legislatura por un lado, la ignorancia de cuáles son efectivamente las flexibilidades que están disponibles. Ya se ha dicho una verdad muy grande, que es que hay un eslogan falso, hay una fake news que le dice a todo el mundo que las licencias obligatorias son solo para casos de emergencia, lo que efectivamente no es así. Pero cuando uno trata de avanzar un proyecto de ley que establece licencias obligatorias, siempre te encuentras con la problemática de convencer de que este caso, a pesar de que no es una emergencia, puede ser significativo o importante para que se justifique el uso no autorizado. Como por ejemplo este caso que les contaba de la exportación de unas válvulas para uso médico que estuvieran patentadas, que no era una emergencia sanitaria, pero sí había un tema económico detrás. Por otro lado, es también evidente que hay una fuerte presión y amenaza por parte de Estados Unidos y otros países desarrollados, si es que un tercer país está intentando utilizar las flexibilidades que le permite los ADPIC. Hay, digamos, una suerte de estrategia en la cual Estados Unidos se reserva todas las flexibilidades que le permite los ADPIC, pero hace todo lo posible para que los otros países no las tengan, de manera tal que haya una transferencia más importante de pago de royalties y licencias, o que se disminuya la innovación en estos terceros países. O sea, dicen, hagan lo que les digo, pero no hagan lo que yo hago. Entonces, y eso, ¿cómo lo podemos trabajar? En la medida que en seminarios como esto y el trabajo de las ONGs y de la academia, se vaya creando, ¿no es cierto?, la suficiente masa cultural que entienda cómo operan estos mecanismos. Ahora, con respecto al proyecto de ley, de acuerdo con el análisis que hice sobre las causales de la legislación mexicana, podemos ver tres ventanas. Una que se refiere a la posibilidad de falta de explotación de la patente, que es la que está en el artículo 146 a 148, y que es la que explicó muy bien Fabiana en su presentación, ¿no es cierto?, y que corresponde a la posibilidad de establecer licencias obligatorias por no uso que vienen ya del artículo 5 del Convenio de París, pero además de esa, establece la posibilidad de licencias obligatorias en casos de emergencia y seguridad nacional. Y ahí se establece que hay una posibilidad de dos procedimientos. Uno, cuando esa emergencia está asociada a una enfermedad grave y declarada como de atención prioritaria, en cuyo caso quien conoce es el instituto, pero previo a una habilitación que hace el Consejo de Salubridad General, ahí solamente quienes pueden pedir la licencia son laboratorios, lo que genera una complejidad, porque perfectamente uno podría pensar que una entidad distinta a un laboratorio pueda legítimamente estar interesado en la declaración de la licencia obligatoria, como podría ser un servicio de salud. Pero haciendo una lectura de ese artículo, también se considera
la posibilidad de que hayan otras situaciones de emergencia y seguridad nacional distintas a las de las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, en cuyo caso se aplica el procedimiento del párrafo segundo del artículo 148. O sea, ahí hay una intervención del Instituto de Propiedad Intelectual sin que participe el Instituto de Salud Pública. Entonces, bajo mi interpretación, desde el punto de vista de salud, vamos a tener casos que son, tenemos un caso que son las enfermedades graves declaradas de atención prioritaria, que son un tema de salud, en el cual solamente los laboratorios podrán pedir la licencia, y van a haber otros casos de salud que también puedan ser considerados de emergencia o seguridad nacional, en las cuales cualquiera podría pedir la licencia y hacerlo a través del procedimiento que está en el artículo 148, inciso segundo. Entonces, mi lectura es menos pesimista que mi expositor precedente. Pero, de todas maneras, hay una serie de problemáticas. Y si puedes pasar a la siguiente slide. ¿Cuáles son las problemáticas que le veo a este sistema tal como quedó? Uno, no contempla los usos provisionales. Bueno, ya se ha dicho, no contempla el uso de gobierno per se. No contempla usos sin notificación previa al titular, que es posible en caso de uso no comercial o en caso de emergencia. Incluso en el caso de emergencia, de acuerdo con este procedimiento que hemos visto, es necesario notificar y negociar con el titular. No se incorporan parámetros para fijar la regalía. No se expresa qué ocurre si en la investigación ha sido necesario tener financiamiento público. ¿Cómo eso va a morigerar el pago de esa regalía? ¿O qué ocurre si se trata de una importación que ha sido objeto de una licencia de exportación en el país de origen, donde también se pagó ya una compensación? Recordemos que el artículo 31 bis 2 de los ADPIC expresamente señalan que no es necesario hacer el segundo pago en el país de origen. Nada de eso tiene la norma. Tampoco clarifica cuál es la relación entre datos de prueba y las licencias obligatorias. En otras legislaciones, como en el caso de la chilena, hay una norma expresa que señala que en el caso de una licencia obligatoria también se aplica de facto, de pleno derecho para la protección de datos de prueba. Y esa posibilidad está contemplada en el acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, que tiene, en lo que se refiere a datos de prueba, señala que nada ahí impide la aplicación de las flexibilidades declaradas en la Declaración de Doha. Se limita en otra disposición la posibilidad del agotamiento de los derechos en el caso de la primera venta, ya que es distinto a lo que ocurría antes de la Ley de México, es que se limita el agotamiento al agotamiento nacional. O sea, solamente la primera venta en México libera el efecto del agotamiento del derecho. Por esto, dado la insistencia de la moderadora, quedo acá y quedo a la disposición de las preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias, doctor, y disculpe, pero estamos un poco rebasados de tiempo y nos van a sacar del aula virtual en unos minutos. Bueno, nada más damos la palabra a la doctora Fabiana para que pueda hacer los comentarios respectivos y yo creo que ya no va a dar oportunidad de hacer las preguntas. Escuchamos, doctora. Bueno, simplemente estamos pasados del tiempo, así que simplemente dos temas breves. Gracias a los expositores que me siguieron para agregar más a este tema. Dos cosas. Una, es cierto, lo de los datos de prueba y las licencias obligatorias es algo que se trabajó mucho para que se incluyera en el acuerdo y tampoco se utilizó.
Y el otro elemento que quería decir es, porque tal vez alguien después, luego del Congreso diga, ah, no, pero está el artículo 153, donde se puede utilizar las licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional, así que vamos a estar cubiertos con el tema del COVID, no hay problema, no hay que preocuparse. Bueno, otra vez yo voy a lo que se vive en la realidad, más allá de lo que está escrito en un papel. Lo que se escribe en el papel es cómo nos afecta en todos los días. Y cuando hay una contradicción o algo que no está exactamente claro en un texto, se termina con juicios legales, y en los juicios legales, en los juicios, claramente los intereses de la industria original tienen muchísimo más dinero que los genéricos o los biosimilares para poder sostener esos juicios. Entonces, si alguien puede querer hacer una licencia y luego dicen no porque no se estableció en base a este artículo, etcétera, etcétera, lo que se logra es demorarlo y con las demoras no se puede mantener esos gastos por parte de las empresas genéricas. Entonces, salvo que el texto esté crystal clear, muy claro y sin contradicciones y si no, cada uno va a tomar la parte que le conviene y va a tratar de argumentar en eso. Y si vemos en el caso de los productos biosimilares, por ejemplo, una empresa que genera más de 12.000 millones de dólares por un medicamento en Estados Unidos, ha bloqueado por 5 años más a 5 empresas biosimilares que ya tenían la aprobación de la FDA para salir al mercado, porque con juicios. Y finalmente las empresas dijeron, ok, yo no puedo sostener estos juicios, hacemos un acuerdo, no lanzamos el producto por 5 años más. Así que, bueno, con eso me despido y les agradezco a todos y ojalá, yo sí creo que no tenemos que nunca darnos por vencidos de que, bueno, la ley ya está. Si esto es una que tiene errores, siempre debe haber oportunidad para corregirla y deberían ser los funcionarios los que lo quisieran hacer. Me comentan que todavía tenemos oportunidad de unos minutitos de poder plantear 2 preguntas. Y bueno, aquí he hecho la selección de algunas que han hecho llegar sus preguntas. Una de ellas es, ¿qué posibilidad existe de que se extienda el linkage, el sistema de vinculación a las patentes de segundo uso y no solamente a las de principio activo? Y la segunda pregunta es, con relación a las omisiones que usted, doctora, mencionó respecto al tema de protección de la salud que los legisladores no tomaron en cuenta, ¿cuál sería la recomendación para enmendar estos errores, teniendo en cuenta los grandes intereses involucrados que están atentos a cuidar sus intereses? Muy buenas preguntas. La verdad, la primera es súper importante. Esto de la extensión del linkage a las patentes de segundo uso es súper serio. Y una de las cosas que yo mencioné fue que en el linkage que ustedes tienen ahora, es el de la regulación, está limitado a nuevos ingredientes activos. Y en la ley esta limitación no está. Por lo cual es un problema sumamente serio porque va a haber, seguramente se irá a casos legales y ya sabemos que en casos anteriores a través de la legislación, a través de juicios se ha tratado de expandir la implementación del linkage. Así que esto es un tema súper serio, porque si hay de nuevos usos, se va a ir bloqueando consistentemente y continuamente la competencia. Y el segundo tema, si es que lo entendí bien, me preguntabas por qué no se establecieron mecanismos para corregir el proyecto de ley.
Ajá, más bien, ¿cuál sería la recomendación para poder enmendar esos errores que ya están en la ley? Va relacionado un poco también con lo que posiblemente se podría, pues, judicializar el asunto, podrían alegarse cuestiones de inconvencionalidad, de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que se podría hacer para enmendar un poco esto que está ya integrado en la ley? Bueno, yo creo que lo primero es no darlo como un tema ya muerto. Hay gente que dice, bueno, pero entonces en la implementación, ¿no? No, porque cuando la ley dice algo que es malo, es muy difícil después cambiarlo. Y sobre todo con los juicios. Así que lo que yo creo es que hay que legisladores tienen que ser ellos mismos los que digan aquí hubo algunos problemas y tenemos que modificarlo. Y esto, por más que parezca algo difícil, piensen que ya tenemos precedentes de acuerdos negociados que fueron reabiertos a pesar que estaban terminados. El TEMEC, el último, pero otro fue el acuerdo que se llama May 10th Agreement, o del 10 de mayo del 2007, donde Estados Unidos había firmado ya el acuerdo con Colombia y Perú y Panamá y se abrieron. Creo que no debemos decir, bueno, ya está, entonces a ver cómo limitamos los efectos negativos. Aquí lo más importante es asegurarse que la gente sepa cómo esto los va a dañar en su vida todos los días y que se demande que los representantes modifiquen la ley. Una ley se puede modificar siempre que haya voluntad política. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Becerra, doctor Pérez Miranda, pues ustedes tienen el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitar a Fabiana, nada más. Realmente una exposición excelente, sobre todo desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de las negociaciones, desde un punto de vista de las posibilidades. Muchas gracias por la participación y como siempre, gracias a Jorge, gracias a Luis. Su participación, sus comentarios fueron muy claros y han generado muchos aportes. Nada más, creo que podemos dar por cerrada la sesión. Patricia. Muchas gracias. Pues les damos las gracias a todos los asistentes y esperamos contar con su asistencia.